Abducción en mi granja. El recuerdo de aquella madrugada en la granja me persigue como una sombra que no puedo alejar de mi mente. A pesar de que han transcurrido años desde aquel encuentro inexplicable, sigo despertando en las noches, con el corazón acelerado y las manos sudorosas, recordando esa sensación de indefensión absoluta que experimenté bajo aquella luz cegadora. La tranquilidad del campo que siempre me había brindado paz se transformó para siempre en una fuente de inquietud, especialmente durante las horas de oscuridad, cuando cualquier sonido extraño me hace recordar lo vulnerable que puede estar uno ante fuerzas que escapan a toda comprensión humana. Mi familia tenía una granja pequeña pero próspera en las afueras de un pueblo en el estado de Morelos, donde criábamos ganado y cultivábamos maíz y frijol para la venta local. Era un lugar tranquilo, rodeado de campos extensos y montañas a la distancia, donde el aire siempre olía a tierra húmeda, y el silencio nocturno solo se interrumpía por el canto ocasional de los grillos y el mugido suave del ganado. Habíamos vivido ahí durante más de 10 años, y yo conocía cada rincón de la propiedad, desde los corrales donde guardábamos las vacas, hasta el granero donde almacenábamos las herramientas de trabajo. Esa semana en particular, me había quedado solo en la granja porque mis padres y mi hermana habían viajado a la ciudad para atender unos asuntos familiares que requerían su presencia durante varios días. A pesar de tener 18 años y ser perfectamente capaz de cuidar la propiedad por mi cuenta, era la primera vez que me quedaba completamente solo durante tanto tiempo. Las primeras noches transcurrieron sin mayores contratiempos. Mantuve mi rutina habitual de alimentar a los animales, revisar las cercas y asegurarme de que todo estuviera en orden antes de retirarme a descansar. La cuarta noche de mi soledad comenzó como cualquier otra. Había cenado algo ligero, revisado que los animales estuvieran seguros en sus corrales, y me había acostado temprano porque tenía que levantarme antes del amanecer para continuar con las tareas diarias. Mi sueño era profundo y reparador, hasta que algo me despertó abruptamente cerca de las 3 de la madrugada. Al principio no pude identificar qué había interrumpido mi descanso, pero gradualmente me di cuenta de que los animales estaban haciendo mucho ruido, como si algo los hubiera alterado profundamente. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana para ver qué estaba causando la agitación del ganado. Lo primero que noté fue que había un viento inusualmente fuerte para esa época del año, que hacía que los árboles se balancearan violentamente y que levantaran nubes de polvo por todo el patio. Sin embargo, lo que realmente captó mi atención fue una luz intensa que brillaba cerca de los corrales, iluminando toda esa área con una intensidad que nunca antes había visto. Mi primera reacción fue pensar que alguien había encendido reflectores muy potentes en nuestra propiedad. Tal vez ladrones que estaban tratando de robar ganado o equipo agrícola. Esta posibilidad me alarmó inmediatamente porque estaba completamente solo y no tenía manera de pedir ayuda rápidamente. Sin embargo, cuando observé más detenidamente la fuente de la luz, me di cuenta de que no provenía del suelo, sino del cielo, como si algo estuviera suspendido en el aire, a una altura relativamente baja. La curiosidad y la preocupación por los animales me motivaron a salir de la casa para investigar más de cerca lo que estaba sucediendo. Me puse ropa rápidamente y tomé una linterna, aunque pronto me di cuenta de que no la necesitaría, debido a la intensidad de la luz misteriosa. Al salir, el viento me golpeó con una fuerza sorprendente que casi me hizo perder el equilibrio. Era como si hubiera una tormenta, pero el cielo estaba completamente despejado y lleno de estrellas. Los animales estaban en un estado de pánico que jamás había presenciado antes. Las vacas mugían desesperadamente y corrían de un lado a otro dentro de sus corrales, chocando con las cercas en su intento de escapar.
Los caballos relinchaban con terror y se levantaban sobre sus patas traseras, mientras que las gallinas cacareaban frenéticamente desde el gallinero. Era como si todos sintieran la presencia de un depredador mortal, del cual tenían que huir inmediatamente. Mientras caminaba hacia los corrales, la luz se hacía cada vez más intensa y pude confirmar que definitivamente provenía de algo que estaba suspendido en el aire. No podía distinguir exactamente qué era, debido al brillo cegador, pero calculé que se encontraba a aproximadamente 50 metros de altura, directamente sobre el área donde guardábamos el ganado. La luz no parpadeaba ni se movía, sino que permanecía constante y estable, como si fuera generada por una fuente de energía muy poderosa. Cuando finalmente llegué al punto donde la luz era más intensa, comencé a experimentar sensaciones físicas que no podía explicar. Mis piernas empezaron a temblar incontrolablemente, no por frío, sino por una especie de miedo primordial que parecía venir desde lo más profundo de mi ser. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritándome que huyera inmediatamente de ese lugar. Pero al mismo tiempo me sentía completamente incapaz de moverme. Mi cuerpo se sentía extraordinariamente pesado, como si alguien hubiera aumentado la gravedad específicamente en esa área. Cada paso requería un esfuerzo enorme, y pronto descubrí que no podía alejarme de la zona iluminada, sin importar cuánto lo intentara. Era como si hubiera una fuerza invisible que me mantenía atrapado exactamente donde estaba, obligándome a permanecer bajo esa luz penetrante que cada vez se hacía más intensa. Decidí mirar directamente hacia arriba para tratar de identificar la fuente de la luz, pero lo único que pude ver era un brillo blanco completamente uniforme que llenaba todo mi campo visual. No había contornos, formas o características distintivas, solo una blancura absoluta que parecía extenderse infinitamente en todas las direcciones. Mis ojos comenzaron a lagrimear debido a la intensidad de la luz, pero no podía apartar la mirada, como si algo me obligara a seguir observando. Mientras mantenía la vista fija hacia arriba, comencé a experimentar la sensación más extraña y aterradora de toda mi vida. Gradualmente, me di cuenta de que mis pies ya no tocaban el suelo. Al principio pensé que era una ilusión causada por el miedo y la desorientación, pero no encontré explicación alguna. Ni siquiera pude mirar hacia abajo para confirmar que pisaba tierra firme. No había viento que me levantara, ni nada visible que pudiera explicar esta situación imposible. La sensación de flotar en el aire era completamente antinatural y aterradora. No tenía control alguno sobre mi cuerpo, y podía sentir cómo me elevaba lentamente, como si fuera atraído hacia la fuente de la luz. El terror que experimenté en ese momento superó cualquier miedo que hubiera sentido antes en mi vida. Era la comprensión absoluta de que estaba completamente indefenso ante una fuerza que no podía comprender ni resistir. Mientras continuaba ascendiendo involuntariamente, traté de gritar pidiendo ayuda, pero mi voz parecía haberse desvanecido completamente. Podía mover la boca y sentir que intentaba producir sonidos, pero no salía nada audible. Era como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad y mis cuerdas vocales ya no pudieran funcionar normalmente. El silencio que me rodeaba era absoluto, interrumpido solo por el rugido constante del viento que continuaba azotando la granja. La última cosa que recuerdo claramente fue la sensación de estar suspendido completamente en el aire, flotando hacia esa luz blanca que parecía crecer hasta llenar toda mi conciencia. Mi mente comenzó a nublarse gradualmente, como si estuviera cayendo en un sueño profundo, del cual no estaba seguro de poder despertar. Los sonidos del viento y los animales se desvanecieron lentamente, hasta que solo quedó un silencio absoluto
que me envolvió como una manta invisible. Desperté al amanecer tendido en el mismo lugar, donde había estado parado cuando comenzó la supuesta levitación. Pero no tenía ningún recuerdo de cómo había regresado al suelo, o cuánto tiempo había permanecido inconsciente. Mi cuerpo se sentía extrañamente débil y desorientado, como si hubiera estado corriendo durante horas. Los animales habían regresado a la normalidad y pastaban tranquilamente como si nada hubiera sucedido durante la noche. Desde esa experiencia, he evitado estar solo en lugares remotos durante las horas de oscuridad y siempre mantengo una vigilancia constante del cielo nocturno, buscando cualquier señal de luces inexplicables. Nunca he logrado encontrar una explicación lógica para lo que experimenté esa madrugada. Tal vez no levité como lo creía, sino que la luz me hizo sentirme así. Pero la certeza de que algo completamente fuera de lo común ocurrió permanece grabada en mi memoria, con una claridad que el tiempo no ha logrado desvanecer. Se llevaron a mi hermana. La carga de guardar un secreto tan perturbador durante tantos años me ha convertido en alguien completamente diferente. Cada vez que miro a mi hermana actuar con normalidad, como si aquella noche jamás hubiera existido, siento un peso abrumador en el pecho que me recuerda que soy el único que conoce la verdad sobre lo que realmente sucedió. La frustración de no poder compartir con nadie la experiencia más aterradora de mi vida me ha mantenido despierto durante incontables madrugadas, preguntándome si debería intentar ayudarla a recordar, o si es mejor que su mente permanezca protegida por esa amnesia misteriosa. Lo que viví esa noche me enseñó que existen fuerzas en este mundo capaces de alterar no solo nuestros cuerpos, sino también nuestros recuerdos, y esa comprensión me aterra tanto como el evento mismo. Tenía 15 años cuando ocurrió el incidente que cambiaría para siempre mi percepción sobre la realidad. Era época de vacaciones escolares, y mis padres habían decidido enviarnos a mi hermana mayor y a mí al rancho de nuestros abuelos, ubicado en una zona rural bastante alejada del pueblo más cercano. El lugar era hermoso pero aislado, rodeado de extensos campos de maíz que se perdían en el horizonte y montañas que formaban una barrera natural alrededor de toda la propiedad. Era un sitio donde el silencio nocturno era absoluto, interrumpido apenas por el canto ocasional de los grillos y el viento que susurraba entre las plantas de maíz. Mi hermana tenía 18 años en ese momento y siempre había sido muy protectora conmigo. Era una chica valiente e independiente que nunca mostraba miedo ante nada, lo que me hacía sentir seguro cuando estaba con ella. Habíamos pasado varios veranos en el rancho de nuestros abuelos, pero esa ocasión sería completamente diferente a todas las anteriores. Nuestros abuelos nos habían preparado una habitación con 2 camas separadas, pero como el cuarto era pequeño, decidimos dormir juntos en la cama más grande, para poder conversar antes de quedarnos dormidos. Esa noche en particular, nos acostamos cerca de las 10, después de haber cenado con nuestros abuelos y ayudado con algunas tareas menores del rancho. Estuvimos charlando sobre nuestros planes para las vacaciones y recordando anécdotas divertidas de veranos anteriores, hasta que el cansancio nos venció y nos quedamos profundamente dormidos. El sueño era tranquilo y reparador, hasta que algo nos despertó abruptamente en plena madrugada. Fue un ruido extraño que nunca antes habíamos escuchado, como un zumbido grave y constante que parecía venir del exterior de la casa. Al principio pensé que podría ser alguna maquinaria agrícola funcionando a una hora inusual, pero pronto me di cuenta de que el sonido era demasiado raro y uniforme para provenir de cualquier equipo convencional. Mi hermana se despertó al mismo tiempo que yo
y ambos nos quedamos inmóviles en la cama, escuchando atentamente ese ruido perturbador que se intensificaba gradualmente. Después de varios minutos de incertidumbre, mi hermana se levantó sigilosamente y se acercó a la ventana para investigar la fuente del sonido. Yo la seguí de cerca, y cuando ambos miramos hacia afuera, vimos algo que nos dejó completamente petrificados. En el campo de maíz, a una distancia de aproximadamente 100 metros de la casa, había un objeto que desafiaba toda lógica y explicación racional. El objeto tenía una forma que combinaba elementos triangulares y ovalados de manera muy extraña, como si hubiera sido diseñado por una inteligencia completamente ajena a cualquier tecnología humana conocida. Su superficie parecía ser metálica y brillaba con una luz tenue, pero constante, que iluminaba levemente las plantas de maíz circundantes. Lo más impactante de todo era que el objeto estaba suspendido en el aire, sin ningún soporte visible, levitando a una altura de aproximadamente 3 metros del suelo, de manera completamente estable. El zumbido que nos había despertado provenía claramente de esa extraña nave, y su intensidad variaba ocasionalmente, como si la máquina estuviera ajustando su funcionamiento interno. La escena completa era tan surreal que por un momento dudé que fuera real y pensé que podíamos estar compartiendo el mismo sueño vívido. Mi hermana reaccionó con una seriedad que jamás había visto en ella antes. Me miró directamente a los ojos y me ordenó con firmeza que me escondiera debajo de la cama inmediatamente. Me dijo que ella iba a salir a investigar más de cerca qué era ese objeto y que bajo ninguna circunstancia debía salir de mi escondite hasta que ella regresara. Su tono no admitía discusión, y aunque tenía miedo de quedarme solo, obedecí sus instrucciones sin cuestionar. Me metí debajo de la cama y permanecí ahí acostado en el piso, escuchando atentamente cualquier sonido que pudiera indicarme qué estaba sucediendo afuera. Durante los primeros minutos, pude escuchar los pasos de mi hermana moviéndose por la casa. Luego el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose nuevamente. Después de eso, reinó un silencio absoluto que se extendió durante varios minutos y que me llenó de una ansiedad creciente. El silencio se hizo cada vez más oprimente y perturbador. No se escuchaba el zumbido del objeto, ni los pasos de mi hermana, ni siquiera los sonidos normales de la noche rural que siempre caracterizaban ese lugar. Era como si el mundo entero se hubiera detenido, y yo era el único ser vivo que quedaba consciente en un universo completamente vacío. La sensación era tan aterradora que comencé a temblar incontrolablemente mientras permanecía escondido debajo de la cama. Después de lo que calculé fueron aproximadamente 10 minutos de silencio total. La impaciencia y la preocupación por mi hermana vencieron al miedo que sentía. Salí lentamente de mi escondite y me acerqué con mucho cuidado a la ventana para ver qué había sucedido afuera. Para mi sorpresa y terror, el objeto volador había desaparecido completamente, como si nunca hubiera estado ahí. Los campos de maíz se veían normales bajo la luz de la luna, sin ninguna evidencia de la presencia extraña que habíamos observado minutos antes. Lo que más me alarmó fue constatar que mi hermana tampoco estaba por ningún lado. Corrí hacia la puerta principal, pero cuando salí al patio y grité su nombre, no recibí respuesta alguna. Busqué por toda la casa, revisé cada habitación, el granero, los corrales y todos los lugares donde podría haberse refugiado, pero no encontré ni rastro de ella. Era como si hubiera desaparecido en el aire junto con el objeto misterioso. La desesperación me llevó a despertar a mis abuelos y contarles lo que había sucedido. Al principio pensaron que estaba teniendo una pesadilla, pero cuando comprobaron que mi hermana efectivamente no estaba en la casa,
se alarmaron profundamente. Organizaron una búsqueda inmediata, que incluyó a los vecinos más cercanos y que se extendió durante toda la noche sin éxito. Al amanecer, decidieron contactar a las autoridades locales para reportar la desaparición. Los 3 días siguientes fueron una agonía de incertidumbre y búsqueda desesperada. La policía interrogó a toda la familia, revisó los alrededores del rancho con perros entrenados y siguió todas las pistas posibles, pero no encontraron ninguna evidencia que explicara dónde estaba mi hermana o qué le había sucedido. Mis padres llegaron inmediatamente desde la ciudad y se unieron a la búsqueda, pero conforme pasaban las horas, las esperanzas de encontrarla con vida disminuían considerablemente. El 4.º día por la mañana, mi abuelo salió temprano a revisar los campos de maíz como parte de su rutina diaria. Cuando llegó exactamente al lugar donde habíamos visto el objeto volador, encontró a mi hermana tirada en las plantas, aparentemente inconsciente pero respirando normalmente. Estaba vestida con la misma ropa que llevaba la noche de su desaparición. Pero se veía como si hubiera estado durmiendo tranquilamente, en lugar de haber pasado 3 días perdida en el campo. Cuando mi hermana despertó en el hospital donde la llevaron para examinarla, no recordaba absolutamente nada de lo que había sucedido. No tenía memoria del objeto volador, de haberme dicho que me escondiera, ni de haber salido de la casa esa noche. De hecho, su último recuerdo, claro, era haberse acostado conmigo y quedarse dormida. Los doctores determinaron que estaba físicamente bien, sin señales de trauma o maltrato, pero no pudieron explicar su amnesia temporal. Desde entonces, mi hermana ha continuado con su vida normal como si esa noche jamás hubiera existido. Ha intentado recordar lo sucedido cuando le he dado algunas pistas sutiles, pero su mente parece haber bloqueado completamente esos recuerdos. Yo he cargado solo con el peso de saber la verdad durante todos estos años, sin poder compartir con nadie la experiencia más impactante de mi vida, y sabiendo que algo incomprensible le sucedió a mi hermana durante esos 3 días que se perdió. Visitas no identificadas. El vacío emocional que siento hacia la persona que más amaba en este mundo me resulta más aterradora que cualquier experiencia paranormal que haya vivido. Cada mañana despierto observando a mi esposa, como si fuera una completa desconocida, incapaz de recordar por qué alguna vez sentí amor por ella, o qué fue lo que me motivó a construir una vida a su lado. Esa ausencia total de sentimientos hacia quien debería ser lo más importante en mi existencia me ha convertido en un extraño dentro de mi propia vida, fingiendo emociones que ya no experimento y actuando como el esposo que solía ser sin sentir nada genuino por dentro. La certeza de que algo fundamental cambió en mi interior después de aquellos encuentros con esa luz misteriosa me persigue constantemente, recordándome que ya no soy la misma persona que era antes de esas noches inexplicables. Vivíamos en una casa aislada en las afueras de un pequeño pueblo de Kansas, en Estados Unidos, rodeados de campos extensos y colinas onduladas que se perdían en el horizonte. Era un lugar tranquilo donde habíamos decidido establecernos después de años de vivir en la ciudad, buscando la paz y la quietud que solo el campo podía ofrecer. La propiedad tenía varias hectáreas de terreno que nos daban privacidad completa, y la casa más cercana estaba a varios kilómetros de distancia. Era exactamente el tipo de vida rural que habíamos soñado, donde podíamos disfrutar de atardeceres espectaculares y noches estrelladas sin la contaminación lumínica de las áreas urbanas.
Mi esposa y yo llevábamos 3 años viviendo ahí cuando ocurrió el primer incidente que cambiaría todo para siempre. Era una noche particularmente clara de octubre, sin nubes en el cielo y con una visibilidad perfecta que nos permitía apreciar la inmensidad del universo desde nuestro patio trasero. Habíamos cenado tranquilamente y estábamos preparándonos para ir a la cama, cuando noté una luz extraña que brillaba desde la cima de una colina cercana, a menos de 1 kilómetro de nuestra casa. Al principio pensé que podría tratarse de algún vehículo con las luces encendidas. Tal vez cazadores nocturnos o campistas que habían decidido pasar la noche en esa zona. Sin embargo, la luz tenía características que no correspondían a ninguna fuente de iluminación convencional. Era extremadamente brillante y constante, sin el parpadeo típico de las luces vehiculares, y proyectaba un haz perfectamente circular que iluminaba una gran área alrededor de su base. Cuando observé más detenidamente la fuente de la luz, pude distinguir que provenía de un objeto con forma de disco que estaba suspendido en el aire sobre la cima de la colina. El objeto era claramente artificial, pero no se parecía a ninguna aeronave que hubiera visto antes. Su superficie parecía ser metálica y reflejaba la luz de manera uniforme. Mientras levitaba de manera completamente estable, sin hacer ningún ruido audible desde la distancia donde me encontraba. La curiosidad y la preocupación me motivaron a tomar mi escopeta y salir a investigar más de cerca lo que estaba sucediendo en nuestra propiedad. Le dije a mi esposa que permaneciera en la casa. Caminé a través de los campos hacia la colina, manteniendo la escopeta lista, pero tratando de no hacer movimientos bruscos que pudieran ser interpretados como amenazantes por quienquiera que estuviera operando esa extraña máquina. Conforme me acercaba al objeto, la intensidad de la luz se hacía cada vez más abrumadora. Cuando finalmente llegué al pie de la colina, tuve que entrecerrar los ojos para poder mirar hacia arriba, sin ser completamente cegado por el resplandor. El objeto estaba mucho más cerca de lo que había calculado desde la casa. Suspendido apenas unos 30 metros de altura, y su tamaño era impresionante. Mientras observaba fijamente el objeto, comencé a experimentar una sensación de aturdimiento que gradualmente se intensificó hasta convertirse en algo completamente abrumador. Era como si mi mente estuviera siendo envuelta en una especie de niebla espesa que hacía cada vez más difícil mantener pensamientos coherentes. Mi cuerpo se sentía extrañamente pesado y mis movimientos se volvieron lentos y torpes, como si estuviera moviéndome bajo el agua. Sin darme cuenta de cuándo exactamente sucedió, cerré los ojos y entré en un estado de trance profundo que me desconectó completamente de la realidad circundante. No tengo memoria alguna de lo que ocurrió durante ese periodo, solo la vaga sensación de haber experimentado algo completamente fuera de lo común. Era como estar dormido pero consciente al mismo tiempo, flotando en un espacio que no pertenecía a ningún lugar que hubiera conocido antes. Desperté al amanecer encontrándome exactamente en el mismo lugar donde había estado observando el objeto. Pero tanto la luz como la nave habían desaparecido completamente. Me sentía desorientado y confundido, como si hubiera despertado de un sueño muy vívido, del cual no podía recordar los detalles. El campo se veía completamente normal bajo la luz del sol, sin ninguna evidencia de que algo extraordinario hubiera ocurrido durante la noche. Regresé a casa con mi esposa, quien había estado extremadamente preocupada por mi ausencia prolongada. Le conté que había investigado la luz, pero que resultó ser algún tipo de reflector que desapareció antes de que pudiera identificar su origen. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en mi interior de una manera que no podía explicar ni entender completamente. Desde esa mañana,
comencé a experimentar una extraña desconexión emocional hacia mi esposa, que se intensificó progresivamente durante los días siguientes. A pesar de que conservaba todos mis recuerdos sobre nuestra relación y podía recordar claramente por qué la había amado, yo no sentía absolutamente nada hacia ella. Era como si todos mis sentimientos románticos hubieran sido simplemente borrados, dejándome observándola como si fuera una completa desconocida que vivía en mi casa. Aproximadamente una semana después del incidente, recibimos la visita inesperada de 2 hombres que se identificaron como agentes federales. Llegaron en un Cadillac negro y vestían trajes oscuros idénticos que les daban una apariencia formal, pero inquietante. Me hicieron una serie de preguntas muy específicas sobre cómo me había sentido últimamente, si había notado cambios en mi comportamiento o en mis emociones, y si había observado algo inusual en los alrededores de nuestra propiedad. Después de interrogarme durante aproximadamente 1 hora, los agentes se dirigieron hacia la colina donde había ocurrido el encuentro y la examinaron minuciosamente durante varias horas. Utilizaron algunos instrumentos que no pude identificar desde la distancia y tomaron muestras en el suelo en diferentes puntos. Finalmente regresaron a su vehículo y se marcharon sin ofrecer ninguna explicación sobre su visita o sus hallazgos. El fenómeno de la luz y el objeto levitando se repitió en 2 ocasiones más durante los meses siguientes, siempre siguiendo el mismo patrón. En la segunda ocasión, experimenté la misma sensación de trance, pero esta vez tuve la clara percepción de haber sido transportado a otro lugar completamente diferente. Cuando recuperé la conciencia al amanecer, me sentía físicamente agotado, con las piernas adoloridas, como si hubiera caminado durante horas, y he experimentado mareos intensos que duraron varios días. Después de cada encuentro, el vacío emocional hacia mi esposa se intensificaba más, hasta el punto de que actualmente siento como si fuera una extraña, que comparte mi espacio vital. Los agentes federales continúan visitándome esporádicamente, siempre llegando en parejas con el mismo Cadillac negro y haciendo las mismas preguntas sobre mi estado mental y emocional. Han pasado años desde el último avistamiento, pero sus visitas regulares me recuerdan constantemente que algo permanente cambió en mí durante esas noches inexplicables.